Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados estudiantes, a esta cápsula donde aprenderemos a graficar puntos experimentales con Excel y a obtener los modelos matemáticos que relacionan las variables graficadas. Comenzaremos con los modelos lineales, o sea, las líneas rectas. Supongamos que se mide la temperatura de un sistema en función del tiempo y se obtienen los datos que aparecen en la tabla que se presenta. Entonces, para procesarlos, el primer paso es graficar los datos. Entonces, la temperatura es la variable que depende del tiempo. Así que la temperatura va a estar en el eje vertical de las ordenadas y el tiempo estará en el eje horizontal de las abscisas. Para graficar con Excel los datos de una tabla, se seleccionan los datos y se va a la pestaña Insertar, Gráficos. Aquí ofrece distintas opciones. El que nosotros elegimos el de dispersión, que aparece ahí, donde los puntos experimentales quedan claramente identificados. Para que sea un buen gráfico, debe tener un título que aluda a los contenidos y los ejes deben estar debidamente identificados también y las unidades en que se presentan los datos, la información. Entonces, para poner un título, ponemos aquí temperatura en función del tiempo. Función del tiempo. Y más encima lo vamos a subrayar para que se note que es título. Entonces nos vamos a inicio y subrayamos el título. Luego vamos a ir a los ejes. Para ello hacemos doble clic aquí en el fondo y aparece agregar elementos del gráfico. Entonces vamos a esta opción y ponemos títulos de eje, porque son los títulos del eje X y del eje Y. Entonces para el horizontal es tiempo. Entonces nos metemos aquí y ponemos tiempo que está en minutos. Entonces abreviamos min sin punto porque esa es la abreviación de minuto. Para el eje vertical, volvemos a ir aquí, títulos de eje, vertical primario, hacemos doble clic aquí para poner el título y este es temperatura. Y está en grados Celsius. Entonces ponemos ahí la unidad. Y aquí está bien hecho el gráfico, lo voy a agrandar para que lo veamos mejor. Lo voy a agrandar. Aquí lo marco una esquina y lo agrandamos. Claramente se ve que los puntos obedecen una relación lineal que están sobre una línea recta. Para que se vea más limpio el gráfico, a veces es conveniente borrar estas barritas que aparecen al fondo. Entonces uno las pincha con el mouse y pone suprimir y ahí pincha las horizontales y dice suprimir. Y ahí el gráfico se ve mucho más limpio. Para obtener el modelo matemático de esta recta que relaciona la temperatura con el tiempo, lo que uno hace, hay varias formas. La que yo uso por lo menos es poner el puntero del mouse sobre uno de los puntos experimentales y apretar el botón izquierdo del mouse. Y ahí se muestran todos los puntos. Entonces con el más uno puede entrar a los elementos del gráfico, pero yo los entro con, me paro arriba y aprieto el botón derecho y pongo agregar línea de tendencia. Y ahí nos da la línea, la línea recta, si ustedes se fijan, que representa mejor este conjunto de puntos. Microsoft Excel utiliza un método matemático para obtener las constantes de la recta que se llama método de mínimos cuadrados. Entonces esta sería una representación mediante métodos de mínimos cuadrados, una representación lineal de los puntos. Entonces, queremos saber la ecuación. Ahí dice lineal, está seleccionado el tipo de modelo que podemos usar con Excel. Puede ser exponenciales, logarítmicas, polinómicas. Aquí es lineal, porque es una línea recta y queremos la ecuación, así que ponemos presentar la ecuación en el gráfico. Y un valor muy importante es este, el valor de R cuadrado, que es el coeficiente de correlación. Y ahí aparece.
Veamos qué son estos dos, qué significan estas rectas. Las vamos a agrandar aquí, nos vamos a dar inicio y vamos a agrandar, vamos a poner un valor grandote. Ya, eso. El coeficiente de correlación, esta es la recta, y igual eso, 3,0233 por x más 1,907. Ya, ¿qué es y? Y es la variable vertical, que es temperatura. Entonces, aquí debería decir temperatura, pero vamos a poner T de temperatura. Entonces, vamos a poner aquí en la tabla temperatura. No, no debería estar en la tabla. Aquí deberíamos identificar después qué es la temperatura. Y X es el tiempo. Entonces, el X lo vamos a llamar T minúscula, que va a ser tiempo. Y esa es la ecuación matemática. La temperatura es eso por el tiempo. Ahora, si queremos ser rigurosos, todos los valores están medidos con un decimal. Por lo tanto, no tiene sentido que estas constantes tengan tantos decimales y las vamos a dejar con un decimal. Entonces, ese sería 3,0 y esto debería ser 1,9. Y ese es el modelo matemático que describe la temperatura en función del tiempo. El coeficiente de correlación, R cuadrado, es un indicador matemático que nos dice que también el modelo que elegimos representa los puntos del gráfico. Cuando R cuadrado, el máximo valor que puede ser es 1. R cuadrado igual a 1, que es el modelo perfecto. Si ustedes se fijan aquí en el gráfico, los puntos no están exactamente sobre la recta que los describe, porque tienen fluctuaciones. Fluctúan debido a las variables aleatorias, las incertezas experimentales en torno a los valores. El modelo exacto matemático es 1. Ahora, una buena representación es cuando el coeficiente de correlación es mayor o igual que 0,95. Si en este caso es 0,9989, o sea, es casi exacta. Con 1, 2 decimales es 1, pero no es exactamente 1. Entonces, es muy importante el coeficiente de correlación para decidir si están bien representados con una recta los puntos o están mal representados o con cualquier función que se use. R cuadrado, los estadistas lo definen como con las covariancias, en fin, ahí tienen su sistema. Pero nosotros solo lo usamos. Como ejemplo del significado de R cuadrado, consideremos este caso, que va a ser, tenemos un resorte que oscila. Entonces el resorte está en una posición de equilibrio, lo impulsamos, se desplaza hacia la derecha de la pantalla y medimos la posición hacia la derecha. Llega al máximo y después retrocede y queda oscilando en torno a la posición de equilibrio. Entonces primero es positiva, después cuando pasa a la posición de equilibrio hacia la izquierda va a ser negativa la posición porque ahí se muestra el X igual 0. Y uno mide la posición del resorte en función del tiempo en segundos. Y se obtiene el gráfico que vemos en la figura. Ese gráfico lo dejé listo porque ya sabemos hacer gráficos con Excel, ¿no es cierto? Seleccioné la tabla, nos fuimos a insertar, gráfico, dispersión, en fin, y agregué y lo despejé. Ahora queremos representar estos puntos. Entonces, imaginemos que esto claramente no es una línea recta, obviamente. Pero si seleccionamos los puntos con el botón izquierdo, nos vamos aquí y queremos describirlos con una línea recta. Decimos agregar línea de tendencia. Por defecto dice lineal. Esta sería la línea recta que mejor representa estos puntos usando el método de mínimos cuadrados. Entonces queremos saber si están bien representados, pero ponemos presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Y si lo vemos aquí, lo voy a agrandar, obviamente dista mucho de de 0,95, es 0,54. O sea, está muy mal representado este conjunto de puntos con una línea recta. Eso es lo que nos dice R cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los puntos no son una recta, los puntos experimentales? Por ejemplo, suponemos este experimento en que se mide la concentración de algún producto químico en función de la corriente que circula a través de la solución. Y
los valores se muestran en esta tabla. Aquí está la concentración de esa sustancia química en microgramos por litro y la intensidad de corriente que circula. Cuando graficamos, igual que en los casos anteriores, ya lo sabemos hacer, vemos que los puntos no son una recta, esto claramente es una curva. Entonces vamos a usar una representación que no va a ser lineal. Entonces los marcamos aquí con el botón izquierdo del mouse, apretamos el botón derecho, agregamos línea de tendencia. Siempre Excel por defecto agrega la línea recta, pero nosotros vamos a hacer, como es una curva, pensamos que es una parábola, así que vamos a polinómica de grado 2, de segundo grado. Y esa sería la parábola que está representando estos puntos, que ya se ve que están bien representados. Entonces ponemos presentar la ecuación en el gráfico, claro, ahí está, la ecuación de la parábola, y presentar el valor del coeficiente de correlación. Queremos saber si la parábola está bien, si la parábola representa bien los puntos experimentales. Agrandamos esto a 20 y ahí está la ecuación. Y vemos que esta parábola representa muy bien los puntos experimentales, ya que el coeficiente de correlación es 0,9995. O sea, con tres decimales es 1. Entonces, muy bien. Y ahí estaría la relación en los coeficientes. Bueno, aquí I sería la concentración que está en el eje vertical, así que vamos a poner C de concentración. X cuadrado es la intensidad de corriente, X es la intensidad de corriente, así que la vamos a llamar Y. Aquí vamos a reemplazar la X por Y, que es la intensidad de corriente, en alguna parte hay que definirlo. Como estamos con un decimal, vamos a dejar todo esto con un decimal también, las constantes. Entonces aquí aproximamos como el 6 es mayor que 5, entonces eso lo dejamos como 2. Y aquí el número que sigue al 0 es 3, así que menor que 5 lo dejamos como 0. Este es el modelo matemático que relaciona la concentración con la intensidad de corriente que circula por el circuito. Para un valor de intensidad de corriente dada, podemos saber qué concentración de iones va a haber en microgramos. Así es como se obtienen los modelos matemáticos con Excel y cómo se hacen gráficos. Bien, estimadas y estimados, espero que hayan aprendido a hacer modelos matemáticos y gráficos con Excel. Muchas gracias por su atención y espero que hayan pasado un buen momento en esta cápsula. Que les vaya bien. Adiós.